dia a tothom. Anem a començar una mica puntual, encara que suposo que anirà arribant gent durant el matí, perquè el dissabte al matí ja se sap que costa una mica de llevar-se. Pels que sé que algunes persones han vingut només aquest matí, també per enllaçar una mica, pero hablar en castellano que así también José Luis, para enlazar un poco con lo que ayer comentábamos. Ayer tuvimos una sesión, yo diría, muy intensa, muy densa, con la presentación de Monseñor Toso del documento por una reforma del sistema financiero y monetario internacional de justicia y paz. Creo que él nos dio fue como una especie de recordatorio. El documento ya estaba, pero él puso énfasis en algunos de los puntos de este documento, y siempre escucharlo y más de su voz pues fue como una especie de redescubrimiento, ¿no? Yo diría que constatamos tres cosas importantes. La primera es que a nivel de doctrina social de la Iglesia a veces nos quejamos que la Iglesia es lenta en responder a las situaciones. En relación a la crisis financiera hubo una respuesta bastante rápida, porque el documento salió casi cuando se producía la crisis financiera. Al cabo de poco tiempo salió este documento y por tanto fue una respuesta rápida a una situación muy dramática, como hemos podido ver a posteriori. La otra cosa es constatar de que es un documento bien fundamentado, es decir, que toca algunos de los puntos clave, el tema de la gobernanza mundial, el tema de la autoridad mundial, el tema del bien común, que son puntos que coinciden muchísimo con lo que se plantea desde otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, el tema de los movimientos civiles. Hace poco hemos estado en el Foro Social Mundial, la gente de Cristianismo y Justicia, y algunos de los temas que se tratan en el documento eran también temas de los talleres y las actividades que se realizaban en el foro. Por lo tanto, tenemos un documento que tiene fundamentación y es un documento que dialoga muchísimo con la realidad presente y con aquello que se está proponiendo desde otros ámbitos. Por tanto, estuvimos hablando sobre esta propuesta que se hizo desde la Comisión Justicia y Paz, y la tercera constatación es que se conoce poco las propuestas sociales de la Iglesia. Se conocen quizás más propuestas de tipo moral de la vida, etcétera. El tema social continúa siendo un tema bastante desconocido, y en eso coincidimos en el diálogo, en el debate posterior, en cómo dar a conocer mejor este tipo de propuestas. Hablamos del tema de la coordinación de los diferentes centros que trabajamos sobre estas cuestiones, cómo podemos difundir mejor eso. Salió el tema de las catequesis, de las parroquias, de la dimensión social de la fe, y yo añadiría a lo que se dijo ayer también, estaría muy bien, eso también se le podía haber propuesto ayer a Monseñor Toso, que también la Iglesia también fuera testimonio de ese documento, ¿no? Tanto a nivel de gobierno de la Iglesia como también de finanzas de la Iglesia, ¿no? Pero en ese tema no entramos ayer porque era demasiado. Hoy vamos a dar como un giro después del marco que puso ayer Monseñor Toso, y la jornada de esta mañana será una jornada que irá caminando hacia lo práctico, hacia la propuesta práctica. Tendremos una primera parte con la presentación de José Luis Fernández, que él nos hablará más desde el punto de vista de la ética empresarial, de lo que se están trabajando a nivel de escuelas de negocios. Creíamos necesario este tipo de visión, lo creíamos necesario porque es una visión que bueno, pues a veces es una visión dura, realista, pragmática, puede ser, pero que es necesaria también que esté presente en un foro como este. Así en broma diríamos, no es fácil ser profesor de ética en escuelas de negocios. Yo creo que es de las profesiones más difíciles y más arriesgadas en el momento presente. Pero era necesario tener esta visión, y creo que puede dar lugar a un buen debate posterior. Y a la segunda parte de la mañana estaremos dedicados a una propuesta muy concreta, que es el tema de la banca ética, con la propuesta de FIARE, que es una propuesta de banca ética que parte de unos principios que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Como aquello que hablamos ayer, más a nivel de principios, puede concretarse en un tipo de formulación bancaria, que es el tema de la banca ética. Recordemos que ayer Monseñor Toso ya habló de la necesidad de democratizar las finanzas, del capitalismo popular y de banca ética. Él habló ayer ya en su Parlamento.
Bueno, era simplemente para hacer un poco de contexto también con las personas que os incorporáis esta mañana. Presentar pues ahora a José Luis y agradecerle muchísimo que esté hoy aquí, no solamente porque va a hacer la presentación ahora, sino que participa de toda la jornada, y esto es de valorar. Estamos muy acostumbrados pues que la gente viene, da su conferencia y se va, y él insistió mucho en quedarse ayer por la tarde y en quedarse también esta mañana, cosa que le agradecemos porque sabemos que es una persona también ocupada. Él es asturiano, de Mieres, doctor en Filosofía por la Facultad de la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Actualmente su tema principal es el tema de la responsabilidad social corporativa. Forma parte de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, y ha escrito numerosos libros sobre responsabilidad civil corporativa, gobierno corporativo, ética de la empresa, ética y empresa, etcétera. Como me ha dicho que no me alargue muchísimo en leer su extenso currículum, y lo podéis encontrar por internet, pues aquí me paro. Tendrá una charla de 45 minutos, más o menos, y después yo creo que podemos hacer un buen debate con las preguntas que se os sugiere la intervención. Pues, José Luis. Bueno, pues muchísimas gracias. Con el permiso de ustedes, voy a quitar la chaqueta, porque estamos en familia y ya tengo ya. Yo sí que estoy, contento por estar aquí, para poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones muy sencillas sobre este título, ¿no?, de la dimensión ética de la actividad financiera, desde la doctrina social de la Iglesia. No es fácil, ¿no?, dar clase en una escuela de negocios o una facultad de empresariales de ética, dar clase de ética a gente que, primero considera que tira por elevación, y eso de la ética lo relaciona con la moral, y la moral con los curas y con sus traumas infantiles de cuando era joven, y entonces tiene alergia a la palabra. No es fácil. Pero bueno, si se rompe el hielo y se consigue hacer que la gente piense un poco más allá de lo obvio y piense el para qué de los instrumentos y las técnicas y las instituciones, cuando los hacemos pensar para qué sirve una empresa, cuando vamos a lo que en la jerga filosófica decimos el telos, el fin, la misión, la razón profunda de ser de las cosas, entonces a partir de ahí empezamos a construir un discurso que, bueno, de alguna manera entra, si es que lo conseguimos. Si no, pues tenemos que seguir inasequibles al desaliento. Comentábamos ahora, nosotros llevamos intentando subrayar y enfatizar esta dimensión desde hace más de 20 años, pues un grupo de profesores de distintos centros de la compañía, pues ESADE, Deusto, Comillas, ETEA, INEA, etcétera. Y bueno, creemos que algo hemos podido hacer, bueno, pero cuesta, es difícil. Bueno, yo ayer fui el que le preguntó por escrito a Monseñor que qué mecanismos se podían poner en marcha para divulgar la doctrina social de la Iglesia. Y quedé muy sorprendido, muy gratamente sorprendido, y agradezco mucho que me sorprendan. Estoy hasta casi un poco ya con callo, casi como que todo me da... Ya lo oí, esa película, ya me la contaron más veces. Cuando alguien me sorprende, pues efectivamente quedo impactado. Y ayer quedé impactado. Yo sabía que doctrina social de la Iglesia, evidentemente, no es algo de lo que yo pueda aquí construir una lección erudita. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero en lo que no había caído del todo era en la respuesta que me dio. Y es, antes de pensar en los mecanismos, debiéramos subrayar la dimensión social
de la fe. Y de la fe que arranca del encuentro con Cristo. Esas son las coordenadas del problema. O sea que yo no soy un profesor, o no quiero ser, o no me toca ser aquí en este momento, un profesor que eruditamente pase revista a todo lo que la doctrina social de la Iglesia dijo sobre este tema, que no es tanto. Sobre este tema en concreto no es tanto, ¿no? Lo que tiene son criterios de juicio, como pongo aquí en esta tesis 3, principios de orientación, que proponer al final recogeré esto, pero la doctrina social de la Iglesia, desde los tiempos de Rerum Novarum en 1891 hasta aquí, ha tenido una especie como de perfil frente a lo financiero que se podría resumir muy sucintamente de la siguiente manera. Un primer momento de bastante prevención a la contra. Es más, en Rerum Novarum, León XIII dice, lo que sobra, dadlo en limosnas. El dinero que sobra, dadlo en limosnas. ¿Qué está detrás de este consejo o de esta indicación papal en el número 16 de Rerum Novarum? Pues una concepción de la economía estática. Tengo pobres, hay excedentes, démosles el dinero a los pobres para que puedan comer. Hay otra manera, es decir, tengo pobres, hay excedentes, vamos a invertir ese dinero en dar trabajo para que esos pobres puedan comer. Eso es otra cosa, es otra guerra. Entonces, por lo tanto, el Papa está en una situación donde, bueno, pues está viendo las tensiones sociales que hay, está viendo la cuestión social, está viendo los movimientos sociales de la Primera, Segunda Internacional, está viendo todo esto. Y está viendo, pues, la vida del proletario, está viendo los pobres, etcétera, etcétera. Y tiene una respuesta que es, vamos a darles dinero, el dinero que sobra vamos a dárselo a ellos. Esta es la Rerum Novarum. 40 años después, en 1931, está el mundo en una crisis más gorda que la que vivimos hoy. La crisis había explotado un mes de octubre del 29, cuando se hundió la bolsa de Nueva York. ¿Y qué había pasado desde que el Papa León XIII había escrito la Rerum Novarum hasta entonces? Pues había pasado un liberalismo tremendamente irresponsable y una estupidez humana reiterada. Gente que cree que es capaz de vivir sin trabajar eternamente y ganar dinero simplemente por el hecho de comprar y vender títulos en los mercados de valores. Esa película es así, que la veremos muchas veces, la hemos visto. La primera vez que se vio esa película fue en el siglo XVII en Holanda, con los tulipanes. La gente se volvió loca, quería tener tulipanes, los tulipanes estaban cargados simbólicamente, como el que tenía tulipanes demostraba que era muy rico y muy importante. Entonces la gente compraba tulipanes y como no había para todos, el precio subía. Y como yo quería tulipanes y no había para todos y el precio subía, tenía que gastar mucho dinero. Y si no lo tenía, lo pedía. Y si no, pues ya no había, pues compraba la posibilidad de comprar en la primavera siguiente. Es decir, estaban inventándose los derivados financieros. Comprar a futuro. Hasta que uno dijo, pero si esto es una flor. Es como el nuevo traje del emperador, pero si es una flor. Pero si da lo mismo que sean los tulipanes. Ese es el subyacente. La locura puede ser sobre un subyacente que sean los tulipanes o
un subyacente que sean los ferrocarriles en el siglo XIX, o un subyacente que sean los ordenadores a final del siglo XX, cualquier cosa vale para volverse loco. Y al final cuando uno dice, pero si eso, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Dices tú que vale tanto? No, no, no lo quiero ni regalado. Y entonces empieza el pánico, a desinvertir y se hunde. Eso fue pinchar la burbuja en el año 29. Y la crisis tan gorda en la que se entró, esa crisis fue tremenda. Pues el Papa, 40 años después de haber escrito Rerum Novarum, León XIII, el Papa Pío XI, en 40º año, arremete contra los excesos especuladores, contra las finanzas culpables de esos males que ahí estaban. El concilio, en Gaudium et Spes, aborda también un poquito el tema, pero también muy de pasada, en el marco de la solidaridad. Populorum Progressio, en el año 67, dice, refiriéndose al tema de las finanzas, sobre todo le preocupa algo que entonces estaba muy mal visto y que hoy es moneda común, es que los capitales salieran del país. Los capitales salieran del país. Bueno, como sabemos, desde los años 70 del siglo pasado hasta hoy, la financiarización de la economía es un dato, es un hecho, es una realidad. Los capitales fluyen por el mundo global, en fin, todo esto. Entonces, la Iglesia, cuando aborda esto en un siguiente momento, es en Centesimus Annus. Centesimus Annus habla del tema de las finanzas y de la inversión. El Papa ahí subraya una cosa que es importantísima, y es que la decisión de invertir en un sitio o en otro es una decisión no solo económica, sino también moral. No es lo mismo invertir en esta empresa que en la otra. Y lo que nos ocurre muchas veces es que no sabemos dónde invertimos. Y alguno de ustedes dirá, es que yo no soy inversor, yo no tengo acciones, ya. Pero todos tenemos un plan de pensiones, o prestamos dinero a un banco, somos clientes de pasivo, nuestro dinero va a parar al banco, el banco con ese dinero trabaja, lo presta a otros. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Qué se está haciendo con mi dinero? No lo sé. Y no lo pregunto porque no caigo en la cuenta de que, bueno, pues empieza a haber ahora gente que dice, no, con mi dinero no se van a hacer determinadas cosas. Voy a hacer que mi dinero se aplique a determinado tipo de cosas, ¿no? Proyectos que para mí tienen que ver con esto. Bueno, esa es la única cosa más que hay ahí. Y Caritas in Veritate, que es, si la han leído, es muy heterogénea en su abordaje. Está escrita como deprisa. Toca todos los palos, pero sin articular. Pues también habla de esto, pero no hay por así decir, un cuerpo de doctrina elaborado sistemáticamente, ni a lo mejor es necesario. Sí que son interesantes cosas tales como, por ejemplo, los obispos norteamericanos con aquel famoso documento de Justicia Económica para Todos de los años 80, ahí apuntaron muy bien. Los obispos franceses, en el 86 fueron los americanos, en el 88 fueron los franceses, después de una crisis potente en el 87, no se acordarán ustedes. Pero fue gorda, tuvieron que parar el trading el automático para ver qué pasaba, porque aquello se hundía, y aquello se hundía porque no había quien tomara las decisiones, tomaban las decisiones los ordenadores. Había un programa ordenador que hacía que cuando suba aquí, compra aquí, cuando vaya aquí, vende allá, compra por lo mejor, tal. Tuvieron que parar y decir, se ha vuelto loco el sistema, vamos a ponerlo en marcha, no vamos a ajustar el reloj. Y luego, evidentemente, justicia y paz. Justicia y paz que ciertamente a lo largo de estos 15 o 20 años ha ido poniendo su grano de arena. Entonces, cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, si nos referimos solo a las encíclicas, evidentemente quedamos con una visión más general. Si entramos también en documentos como el de ayer o declaraciones episcopales de las conferencias, entonces vemos la cosa un poco más, ¿no? Bueno, pues esto es, la doctrina social de la Iglesia tiene criterios de juicio y principios de orientación que proponer. La actividad financiera tiene una indiscutible dimensión ética. Esa es mi tesis de fondo. Y la palabra dimensión, pues a mí me gusta.
Esto me ha costado a mí. La actividad financiera tiene una discutible dimensión ética. Muchas discusiones, con mucha gente. Gente muy importante. Colegas míos de allí de ICADE. Estoy recordando ahora un tío que fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Colega mío, profesor de ICADE. No, José Luis, que no, hombre, no. Las finanzas no tienen ética, las finanzas no, tal. Que sí, que no. Bueno, al final tuve que finar tanto que lo formulé así. La actividad financiera tiene una indiscutible dimensión ética. Actividad. Porque yo decía las finanzas. Como si las finanzas fueran reificadas. Cosas, pues como, no sé, esta botella, como una planta, una margarita que brota en una cuneta, una cosa. Claro, las finanzas reificadas, convertidas en cosas, son cosas. Y no hay más que hablar. Pero la actividad financiera es algo imputable a un sujeto libre y responsable y capaz de calcular resultados. Entonces, si es un agente libre, responsable, consciente, con voluntad, capaz de calcular resultados, el que opta, decide invertir aquí o pedir el crédito allí, eso es una actividad humana. Y como toda actividad humana, es susceptible de ser enjuiciada desde el punto de vista moral o ético, para ver si está bien, si está mal, si es correcto o no es adecuado. Por lo tanto, no inmunicemos lo financiero alegremente. Y 3, el sistema financiero es en buena parte responsable de la crisis que vivimos. Esto es obvio. Esto es así. No es el único responsable. Hay también muchas cosas. Se pasa revista a esto. Ayer Monseñor también pasaba revista a esto. Esto sí que hay infinidad de cosas escritas. Pero sí que es, de alguna manera, responsable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos al niño con el agua de bañarlo a la calle? Pues no. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos sujetos, seres humanos, que además de la dimensión espiritual y la dimensión ética, tenemos la dimensión económica. Y lo económico es un imperativo cultural en toda sociedad humana estable. Desde los ancestros nuestros que andaban por ahí, por las cuevas cazando, hasta los más primitivos de los congéneres que puedan estar en la selva amazónica, sitios donde no haya llegado nada más que algún jesuita perdido por ahí, todos están organizados en sociedades. Y esas sociedades tienen una dimensión inequívocamente económica, también junto a otras, que es cómo producir los bienes que se necesitan para la supervivencia y cómo distribuirlos. Eso es así de sencillo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido sofisticar la cosa más. ¿Qué producir, cómo producir y cómo distribuir lo producido? Esas son las claves de la jugada. ¿Cómo decidimos eso? Pues se decide de muchas maneras. Un tipo dice por aquí, ¡pac! Otros tipos dicen, no, veremos, a ver. Otros dicen, pues no lo sé, que cada cual haga lo que quiera. Funcione en el trueque, funcione en el mercado, funcione qué. Pero en el fondo son las 3 preguntas económicas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo de manera eficiente? Y cómo distribuir lo producido. Si lo sofisticamos un poquito, diremos que cuando yo tengo claro qué quiero producir y sé cómo quiero producirlo, ahora empieza a ponerse a rodar la cosa. Para hacer eso se necesitan recursos. Y esos recursos, llámense como se quieran, son recursos de capital. ¿Qué hace el sistema financiero? ¿Qué hace el sistema económico en este sentido? Pues ayudar a financiar proyectos
que nos parecen interesantes. Por lo tanto, necesitamos esto así. ¿Y qué hace el sistema financiero de nuestro mundo? Conectar gente que tiene ideas con gente que tiene dinero. Y todos a las veces, unas veces tenemos ideas y otras veces tenemos dinero y otras veces tenemos ideas pero no dinero y otras veces tenemos las dos cosas. Y hay gente que tiene ideas pero necesita dinero. A los chavales les decimos, no, lo más importante es que tengas una buena idea y que hagas un buen plan de negocio. No tengo un duro. No, si con que la idea sea buena y el business plan sea bueno, van a aparecer ángeles o banqueros o socios capitalistas que te van a ayudar a poner a rodar el tema. Por lo tanto, está la cuestión, que el sistema pone en contacto a ahorradores con inversores, o como se dice en la jerga económica, a agentes económicos que tienen superávit con agentes económicos que tienen vocación de invertir y no tienen recursos. Y lo que hacen es intermediar, mediar y funcionar. Por lo tanto, las finanzas son claves para las empresas. Esto lo sabemos hoy. Si los bancos no prestan dinero, las empresas no pueden funcionar. No pueden cobrar, no funcionan. Es estratégico. Y cuanto mejor funcione esta máquina, cuanto mejor funcione este reloj, mejor se sabe la hora que hay, cuanto mejor funcione el mundo, cuanto más eficiente sea la financiación, mayor progreso podremos esperar de un sitio y mayor crecimiento económico podremos así. Por lo tanto, el sistema financiero es una parte indiscutible del bien común. Esto es una tesis muy potente. Ayer la dijo Monseñor, y está escrita en el libro del documento de Justicia y Paz. No satanicemos, dijo él, no satanicemos al sistema. El sistema es un elemento indispensable del bien común a la altura de los tiempos que corren, porque vivimos aquí y ahora. Si viviéramos como vivían nuestros antepasados, pues a lo mejor no era necesario para el sistema del bien común. Y con esto del bien común hay que tener también un cierto cuidado. Hay dos libros ahora mismo en el mercado que se titulan igual: La economía del bien común. Uno es del profesor Stefano Zamagni, que es un catedrático de Bolonia al que ayer saludió, que yo tuve la suerte y el honor de traérmelo ahí a comillas, a ICADE, va a hacer ahora 2 años, y que me dejó fascinado. Fascinado porque es un tipo alto, bien plantado, con la cabeza bien amueblada, simpático, optimista, echado para adelante. Es un verdadero personaje. Y dicen las malas lenguas que, bueno, es uno de las plumas inspiradoras de la Caritas in Veritate, de alguna parte. De hecho, a Zamagni le van a dar un premio por ese libro, la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, que tendrá un convenio dentro de un mes ahí en Roma. Este tipo es el que en el libro ese de la economía del bien común orienta y propone desde la doctrina social de la Iglesia concreciones fácticas y prácticas de cómo romper hacia una economía más justa y más humana, utópica, pero posible con los mimbres del cesto este que tenemos aquí. Y hay otro libro igual que se titula Economía del bien común, que firma un profesor joven de Austria que se llama Felber. No sé si ustedes lo habrán leído o no lo habrán leído. Lo leyeron mis doctorandos y lo comentamos el sábado pasado. Tenía curso de doctorado. Cómo se compaginaron bien los astros para que yo pudiera estar hoy aquí, porque cada sábado alterno, desde febrero hasta dentro de nada, hasta ya me queda nada más que el último,
He tenido curso de doctorado, 5 horas por la tarde el viernes, 5 el sábado. Pero este no, y por eso me vine ayer con mucho gusto para estar aquí aprendiendo y escuchando. Lo leímos y lo debatimos. Y bueno, no nos pareció utópico, sino quimérico. El capítulo 3, concretamente el 3. Los otros lo suscriben. El 3 no. El 3 es quimérico, no utópico. Bueno, esa es la opinión de mis estudiantes, bueno, de mis chicos. Es importante esto, ¿no? El bien común. Tal. Bueno, ¿sistema financiero qué es? En el fondo de todo. Pues es eso. Aquí vemos un esquema. Por una parte están unidades económicas de gasto con superávit, es decir, que les sobra dinero, tienen dinero. ¿Y el dinero qué hay que hacer? Pues el dinero, pues no es para tenerlo ahí quieto. Tenerlo quieto, bueno, hay que volver a las parábolas del jefe. Yo creo que no. Es decir, oiga, es que, mire, es que yo, como sabía que siembras, que recoges donde no siembras y tenía miedo, metí el 1 que me diste debajo de tierra, tómalo. Hombre, no, tú sabes que yo soy de los que quiero recoger donde no sembré y encima vas y muerto de miedo, no inviertes esto. Tenías que haberlo invertido. Entonces el efecto Mateo se produjo. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Que eso, ahora que estamos para Hacienda, es lo que... el efecto Mateo. Bueno, no sé si ya hicieron ustedes yo todavía no, estoy temblando. Bueno, entonces, tenemos superávit y en el otro lado tenemos unidades económicas de gasto con déficit. Y por el medio, los que nos conectan unos con otros, consiguiendo la financiación, son los bancos, las cajas de ahorros, las agencias de seguros, el papel moneda, los pagarés, los bonos, las acciones, los créditos, las obligaciones, todas estas historias. Claro, yo no compro acciones. Yo soy pobre, no tengo dinero, no tengo renta disponible, no tengo patrimonio, no tengo excedentes. Bastante hago con sobrevivir y llegar a fin de mes. Tengo 3 hijos, una hipoteca. Bueno, yo no compro acciones, pero como dije antes, yo meto 30 euros todos los meses en un plan de pensiones para cuando me jubile. Con ese dinero que el banco recibe, que son 30 euros míos que no van a ningún lado, multiplicado por el N, señores, que meten 30 o 30.000, el banco lo que hace es invertirlos en otro lado. Es decir, dárselos a otros que necesitan ese dinero para emprender. Y haciendo eso, el banco hace 2 cosas. La primera, desde el punto de vista técnico, crea valor. Y desde el punto de vista ético, presta un servicio. Y la creación de valor y la prestación de servicio a la vez convierten en deseable que existan bancos que hacen estas cosas. Eso es importante. Eso es importante. Y ese banco lo que hace, aparte de conectar, lo que hace es transformar. Determinado tipo de instrumentos financieros en otros más fácilmente colocables entre la gente como yo, que no tiene un duro. Yo no puedo comprar acciones de aquel banco, pero yo puedo participar en un fondo de inversión. Y esa es una cosa que a mí me trae cuenta, al banco también, al que recibe el dinero del banco para un proyecto inversor también, y que a mí me remunera, etcétera. Sí. La decisión de invertir ese dinero, la decisión de mover ese dinero es una decisión moral. ¿Quién maneja el dinero de la diócesis de Valladolid? ¿Quién maneja el dinero
de los huérfanos de la Armada? ¿Quién maneja el dinero de los... ¿os acordáis del Gescartera? ¿Sí? Pues claro, era gente, inversores institucionales, que tienen la obligación moral de no tener el dinero metido debajo del ladrillo, sino que tienen que hacer algo. ¿Y dónde lo colocan? Si viene uno con el extratipo, el mercado está pagando al 2, pero yo te voy a remunerar al 4,5. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ningún paisano de mi pueblo, ninguno, perderá dinero en bolsa. Y vosotros, que sois tan listos y que estudiáis finanzas, sois unos pardillos. Y carne de cañón desplumable. Os voy a dar un consejo de gratis. Cuando te vengan con esas, hazte 2 preguntas. ¿Por qué me quieres tanto a mí? ¿Por qué a mí? Si no me conoces de nada. ¿Por qué no le ofreces este proyecto a alguien al que quieras mucho? Por ejemplo, a tu padre. Esa es la primera. ¿Por qué a mí? Y la segunda, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Porque nadie da duros a 4 pesetas. No te creas nada. No seas tonto. Bueno, pues esto, Kenneth Galbraith, un economista muy importante norteamericano, decía que cada 20 años, este tío estaba estudiando la crisis del 29 a la que me refería antes, pero luego ya, de repaso, dijo, bueno, voy a ver todas las crisis que ha habido, así como un divertimento. Lo mismo que Marcelino Méndez y Pelayo, cuando hacía la historia de los heterodoxos, cogió y hizo pues una cosa sobre un divertimento. A ver, ¿cómo se había tratado la literatura de Ovidio en España? Pues un divertimento. Bueno, pues hizo el recorrido y saca como consecuencia que cada 20 años la nueva generación se olvida de lo anterior, cree que son más listos que sus hermanos mayores y vuelven a caer en las mismas. Bueno, pues esta es un poco la jugada. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay 3 cosas. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Vale. Un cuarto de hora. O sea que para las 11. ¿Se me entiende, no? Vale. Aunque no hable catalán en la intimidad. Ya quisiera, pero no puedo, no sé. Ahora entiendo. Soy como Luis Enrique y el Guaje Villa y todos estos paisanos míos que están aquí, que les preguntan los de la radio, ellos hablan en catalán y ellos responden en castellano. Pues yo igual, yo entiendo. Entender entiendo, pero desafortunadamente no lo hablo ni siquiera en la intimidad. Aznar ahí sí que me ganaba. Aznar, sí. Ahora, una cosa. Hace unos años yo era presidente de una asociación que hay de ética empresarial y tuvimos en el ESADE un congreso. Y entonces yo vine el día de antes y cenando con un querido amigo, Josep Miralles, y otro colega, yo escribí unas palabras en la cena para que me las tradujeran al catalán. Y entonces al día siguiente, cuando abrieron la cosa, iba a hablar en primera vez Joan Rigol, representando allí en el ESADE y tal, y me dijo, bueno, presidente, ya sé que aquí hay gente de todos los sitios, entonces yo voy a hablar en castellano y tal. Dije, usted hable como quiera, que yo voy a hablar en catalán. Y el tío, bueno, sí. Y había un colega, que es Josep María Lozano, de ahí de ESADE, y dijo, este es capaz de hacer cualquier cosa. Capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, pues sí, efectivamente, y eran como 5 minutos largos, y hablé en catalán, de arriba abajo, de la cruz a la raya. Y un amigo mío catalán, decía, en plan de broma, me decía luego, José Luis, tienes un acento de l'Empordà, No creo. Vale. Pues ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? En el sistema financiero hay 3 cosas. Por un lado, están los activos financieros.
las cuentas de los bancos, los pagares de empresa, las obligaciones, las acciones, las letras del tesoro, tal. Insisto que esos son muy difíciles de que la gente común como yo los compre, pero troceados y mediados y convertidos en otras cosas los estoy comprando sin yo saberlo muchas veces. Proceso de intermediación y transformación que hacen los intermediarios, los bancos, las cajas, las cooperativas, la bolsa. ¿Qué hacen? Conectar y abaratar la financiación. ¿Y eso dónde se lleva a efecto? En los mercados financieros, que son de dos tipos. Bueno, se pueden clasificar de mil maneras. Unos son los mercados primarios, otros secundarios. Los mercados de emisión, los mercados de negociación, unos son mercados de capitales, otros son mercados de divisas. Y se puede hacer de todo. Una de las cosas que llama la atención. Claro, siendo eso así, la posibilidad del río revuelto es enorme. Esos elementos que acabamos de poner ahí, mercados, activos, intermediarios, los activos, liquidez, rentabilidad, riesgo, son las tres cosas. Liquidez, esto lo puedo convertir rápido en dinero, sí. Rentabilidad, ¿cuánto me da? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Tengo que jugar con las tres cosas. Corro gran riesgo. Claro, yo necesito saber el riesgo que corro, la rentabilidad que me van a dar y la posibilidad de convertir esto en líquido. Firme usted aquí, que le vamos a dar mucho más de lo que da el mercado, sí. Pero ¿dónde está la trampa? No firmes, no se te ocurra. No firmes nada. No te fíes ni de tu padre. O sea, no te fíes. En esto con las cosas de comer, a mí me lo decían mis padres, descanse. No se juega. Con las cosas de comer no se juega y no se firma cualquier cosa. Bueno, problemas éticos, todos. Yo tengo un libro que se llama Finanzas y Ética y empiezo poniéndome la venda antes de la herida. Digo, no, ya sé que el lector va a estar pues diciendo, bueno, finanzas y ética, pues es un oxímoron, es decir, es como un círculo cuadrado, es imposible. De hecho, en la bookstore de libros de la Universidad de Harvard, una vez que anduve yo por allí, encontré un libro, no lo compré porque me pareció una tomadura de pelo, que era Finanzas Ética. Y leí la primera parte, la primera hoja, decía, este libro viene a cubrir una laguna, en no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. Y tenía la primera página, y luego todas las otras, 50 o 60, en blanco. Era eso. Si no había nada que decir, ¿no? Bueno, casos de malas prácticas, pues los que queráis. Unos como gescartera, hechos a tiralíneas, para sacarle el dinero al pardillo, como el timo del tocomocho y demás. Otros derivados de una mala estrategia y otros derivados de fallos que en vez de arreglarlos dan como resultado una huida hacia adelante y la gente acaba teniendo una bola enorme. Bueno, el caso Banesto, el caso Ibercorp, el caso Gescartera, el caso BCCI, el caso Enron, el caso Parmalat, casos los que quieran. Y entonces ante esa cosa, ¿cabe hablar de ética? Y yo digo que sí. Que las finanzas no son ni inmorales ni amorales, sino que tienen una dimensión ética. Inmoral es algo que va contra la norma moral establecida. Y efectivamente esos casos son ejemplos de inmoralidad profesional, de inmoralidad por parte de los agentes que operan en los mercados con determinados activos. Eso es una inmoralidad. Pero cotidianamente se producen millones de transacciones
desde la más estricta y exquisita moralidad. Y segundo, no son amorales, como me decía mi colega. No son algo, pues como cuando llueve. Los italianos tienen el dicho aquel, son unos artistas. Piove, porco governo. Tiene la culpa el gobierno de que llueva. ¿Sí? A lo mejor es verdad. Pues no, piove, pero no hay intencionalidad. Bueno, pues no. Yo creo que es una actividad humana susceptible de ser enjuiciada. Problemas éticos, como digo, infinitos, derivados de muchas cosas. Básicamente de los conflictos de intereses que se establecen, de las asimetrías, es decir, estos saben cosas que yo no sé y yo estoy en sus manos, o de manipulaciones y fraudes burdos directamente, ¿no? Las legislaciones de los países intentan oponerse a esto a toro pasado. La Unión Europea anda ahí, que si esta directiva, que si la otra, que si la unión fiscal, que si la unión de bancos, que si intentando luchar contra la manipulación de mercado. ¿Por qué? Porque entienden que es un bien común, que hay que preservar. Pero si los agentes no quieren, vale igual que intentes que no intentes. Si no hay voluntad moral de hacer las cosas bien, y no es fácil, entonces pues habrá que seguir luchando y pensar que tras esta crisis vendrá otra, y así va a ser constantemente, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues en esta crisis. ¿Quién tuvo la culpa? Pues bueno, la desregulación irresponsable. Punto. Después del año 29, cuando escribía Pío XI, el 40º anno, Keynes decía hay que intervenir en la vida económica. Y Franklin Delano Roosevelt, que fue el que hizo las intervenciones con el New Deal, arrancó una vía que hasta los años 80 funcionó. Y era que había elementos de la economía que estaban controlados por el gobierno, porque eran estratégicos. Pero claro, la cantinela de, oye, estos son antiguallas del pasado, si me encorsetas tanto no soy competitivo, el valor más importante de la vida económica que nos va a permitir salir para arriba es el de la innovación, y tú no me dejas innovar, desregúlame. Abrimos las espitas. ¿Y qué? El oeste americano. Punto. Si tienen ocasión de ver una película documental que se llama Inside Job, véanla. Pero ya la vieron, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿para qué les voy a contar? Saben ustedes más que yo de todo esto, ¿no? Desregulación sin responsabilidad por parte de los desregulados. Esa es la cosa. Más luego, la subprime, el dinero, tal. Yo tengo aquí un articulito que publiqué en el diario 5 días, el 3 de junio de 2009. 5 tesis sobre la crisis económica. Ya está. Está diagnosticado perfectamente. ¿Y entonces qué? Para cerrar. Hombre, hay que regular. Pero claro, la gente dice, ¿regular? ¿Qué significa? ¿Que el Estado va a dirigir? No. No tiene por qué dirigir. Una cosa es dirigir y otra cosa es regular. Regular significa normar, marcar los campos de juego de manera racional y ética, no arbitraria e irracional. Una regulación global, porque es que ya estamos globalizados. Los países han quedado pequeños, las legislaciones han quedado pequeñas, las empresas tienen un músculo financiero enorme, mucho más grande que la inmensa mayoría de los países. Las grandes empresas tienen un volumen de negocio más grande que el Producto Interior Bruto de la inmensa mayoría de los países. Por lo tanto, hay una simetría total. Cuando una gran empresa habla de tú a tú con el presidente de un gobierno de un país,
Entonces habrá que regular esto. ¿Va a ser fácil? No, pero es inevitable, seguro. Vamos, tenemos que llegar a conseguirlo. El documento de Justicia y Paz apunta bien. Es decir, no, oiga, es que ustedes, ¿qué quieren? ¿Poner al gran hermano aquí? No. Pero por ahí tendrán que ir los tiros. ¿Quién lo va a tener que hacer? Pues no sé. Segundo, pasos que se están dando. La tasa Tobin, por ejemplo. La lucha contra los paraísos fiscales, por ejemplo. La fiscalidad homogénea, por ejemplo. Que eso produce también a urticaria a mucha gente. Importantísimo el tema de la subsidiariedad. Esos son criterios, principios, orientaciones que están en la doctrina social de la Iglesia. La persona en el centro de la economía, la subsidiariedad como palanca de institucionalización de las políticas, el bien común como horizonte, la opción preferencial por los que peor están y el romper con iniciativas concretas dentro del sistema, banca ética, fondos éticos, microcréditos, cosas de estas que están ahí, que luego nos hablarán de la banca Fiare, son ejemplos de que se pueden hacer las cosas de otra manera dentro del sistema. Eso yo creo que es algo importante en este sentido. Y, por supuesto, lo que no tiene un pase es seguir manteniendo el discurso autorreferencial, como si las finanzas fueran en sí mismas algo que nace, crece y se agota. No, las finanzas son algo que es un medio para mejorar la vida económica y contribuir a la mejor vida social. Son un medio. Si las convertimos en fin, estamos dándole más de lo que se merecen. Bueno, señores, son las 11 y ya no tengo nada más que decir, como decía Fraga, ya no tengo más que decir. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por la exposición tan clara, tan pedagógica y también tan amena. Y abrimos turno de preguntas. Yo creo que no vale la pena, no sé, pasar los papelitos, sino que desde el mismo lugar, si tenéis alguna pregunta, pues levantáis la mano y con voz potente. Yo estoy muy de acuerdo con el aspecto... Espera, un momento. Yo estoy muy de acuerdo en que la actividad financiera tiene una dimensión ética indiscutible. Pero ojo con obsesionarse, ¿no? Porque me parece que en la crisis actual hay demasiado sabio que reparte culpas. O sea, hay una especie de fiebre de encontrar el culpable de esto, ¿no? Y desde mi punto de vista, en buena parte, el culpable es la complejidad del sistema. Y la gente dice, no, porque los banqueros. Señores, los banqueros se han arruinado muchos de ellos. O sea que no seamos tan fáciles en repartir culpas y obsesionarnos con la indignación y con las... No, seamos humildes, digamos que no sabemos cómo funciona, porque es muy complejo. Y por tanto... sí. Rectifiquemos y seamos modestos y sinceros en reconocer que no sabemos la mitad de la complejidad de todo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es decir, cuando pasan las cosas y salen mal, buscamos saber quién es el culpable. Nunca, curiosamente, miramos hacia adentro y vemos si no tendremos nosotros algo de culpa también de lo que está pasando. Pues la gente toma decisiones económicas y a veces esas decisiones son erróneas y a veces esas decisiones traen consecuencias malas. Yo me acuerdo, a mí hay una cosa que me molesta mucho
y es cuando vas en un transporte público y alguien lo llaman por teléfono y empieza a hablar. Y habla fuerte, como si estuviera él solo allí, o sea. Y además cuentan unas cosas que a mí no me interesan nada. Y yo soy de los que voy leyendo libros de papel. Ahora ya, dentro de 5 años o menos, seré pieza de museo, por lo menos en el metro de Madrid. Porque todo el mundo va con el libro electrónico, ¿no? Y yo iba en un autobús y había una moza hablando por teléfono a grito pelado, de 22, 24 años, con pinta de ser cajera de día, o algo así. Y pegando unas voces tremendas. Y de repente dice, pues sí, tía, me he tirado al ruedo. A 40 años, me he comprado un piso a 40 años. Entonces yo cerré el libro, miré para ella y dije para mí, ¿tanto pensáis vivir? Macho, 40 años, ¿tú sabes lo que son 40 años? Tienes 20, da gusto verte, porque eres guapa y lozana, pero dentro de 40 años, pues tú ya no estarás ahí. ¿Sabes si vas a trabajar dentro de 40 años? ¿Cómo te metes en esa guerra? ¿Y quién te da a ti la pasta para comprar un piso? ¿Qué capacidad de endeudamiento tienes? Bueno, evidentemente la gente toma decisiones que son... Luego lloramos. ¡Ay, los desahuciados! Bien. Los desahuciados, evidentemente, pues hombre, es una lástima. Es la solución. Lo de la dación en pago. Técnicamente, ¿qué consecuencias tendría? Que los bancos darían menos y cobrarían más los créditos que prestaran. ¿Es deseable eso? Pues no sé, no lo sé. Es decir, todo tenemos que buscar. Buscar luego, hay un documento que yo me leí, de la Comisión Parlamentaria del Congreso de los Estados Unidos buscando las causas de la crisis. Y bueno, ahí reparten para todo el mundo. No es fácil. Y no que debemos caer en la simpleza del análisis de estos son los malos que nos vienen a robar, los banqueros, no sé. No, eso es demagogia pura, populismo barato. Está bien para Maduro y gente de esas, los pájaros y tal. Pero la realidad no es así. La realidad es muy complicada, muy compleja. Es endiabladamente compleja. Todo esto de los derivados financieros, que mete miedo. Mete miedo. ¿Saben ustedes dónde están trabajando los ingenieros más brillantes? No están construyendo puentes, ni casas, ni empresas. Están trabajando en la banca, diseñando unos productos que no los entiende ni la madre que los parió, ni el mismo Aristóteles lo desentrañara, aunque resucitara para solo ello, que decía Cervantes cuando el Quijote leía aquello de la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. No los entendía ni Aristóteles que volviera a resucitar. Pues esos productos están diseñados, son muy difíciles de entender, no los entienden, por supuesto, nadie en un banco, nadie. Y en las cúpulas probablemente menos. Por lo tanto, intentar decir que la causa y la razón de que esto haya pasado está en la mala voluntad de aquellos ladrones, pues es un análisis muy simple. Yo te haría muchísimas preguntas. Me ha gustado mucho tu exposición. Te habría un montón de preguntas, pero selecciono solo unas pocas en plan titular y tú di lo que quieras. Relación entre bancos y gobiernos. Hay un montón de cosas para decir, ¿no? Pero hemos visto falta de ética en las dos partes, ¿no? El tema de las burbujas. Lo has tratado, pero ¿cómo las impedimos? ¿Cómo las controlamos? ¿Cómo las paramos? ¿Cómo las pinchamos antes de tiempo? El tema de... Bueno, yo siempre me encuentro a faltar que se asesore, o sea, que se cree una cultura de lo que es usar el dinero, ¿no? Entonces, no sé si tú has pensado, tienes o escrito o publicado, o si sabes que exista como catálogos o como pautas
para que una persona sin conocimientos económicos, pero que tiene dinero, como muchísimas, qué criterios tiene que tener en cuenta a la hora de decidir pues eso, una inversión? ¿Qué es lo que tiene que mirar? ¿Qué es lo que tiene que evitar? A la hora pues eso, de elegir un plan de pensiones, o a la hora de comprarse cualquier bien inmueble, o a la hora de comprar acciones, ¿no? ¿Qué temas tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Eso existe en algún sitio? ¿Vale la pena que en ese tema organizaciones como las que estamos aquí vayamos trabajando, o ya hay alguien que se ha puesto en eso? Y por último, son muchas cosas, ya sé que es imposible contestarlo todo, ¿no? Has citado los bancos éticos. ¿Qué te parecen las experiencias actuales de bancos éticos? Luego aquí hablaremos de una importante en España y en Italia, que es FIARE, es banca ética, pero en general ese sector, ¿crees que realmente es la alternativa? ¿O ves que hay cosas que fallan o que no es suficiente? Porque claro, una cosa es los bancos éticos y otra cosa es que sería quizá más importante es la ética en la banca, ¿no? Bueno, todo eso, ¿cómo lo ves? Muchas gracias. Bueno, por supuesto, todas las cosas que planteas son importantísimas, muy buenas, y no las puedo tocar a fondo, pero sí reaccionar a cada una de ellas. La de los bancos y los gobiernos, pues efectivamente, es que eso es un escándalo. En determinados sitios, concretamente en los Estados Unidos, es escandaloso. Tienen estoy alojado, he dejado los bártulos allí para recoger ahora, en el Hotel Expo, al lado de la estación de Sands, y salí por la puerta que gira, la puerta giratoria. Los americanos llaman a eso revolving doors. Entras por un lado y sales por otro. Y hay revolving doors que sacan a los de Goldman Sachs los meten en la dirección de la SEC o de la Reserva Federal o del Ministerio de no sé qué. Bueno, no solo en Norteamérica, ¿no? Aquí también, en el Banco Central Europeo. ¿Quién era? ¿Qué currículum tiene la gente? Qué curioso. Curioso, simplemente. Gente que trabajaba en Goldman Sachs, que dejó de trabajar en Goldman Sachs y acabó en el gobierno o en alguna institución gubernativa donde se toman las decisiones del bacalao para cortarlo, que luego sale y vuelve a entrar a otro sitio. Gente que entra de aquí y sale de allá. Bueno, eso llama mucho la atención. Sería bueno que hubiera gente en el gobierno independiente, profesional, bien formado, a estilo de grandes escuelas, con sólidos principios éticos, apoyados en convicciones democráticas profundas y de servicio. Claro. Pero, ¿quién tenemos en los partidos? Ese es un tema complicado. Las burbujas es muy difícil pincharlas antes de tiempo. Explotan. Son como las pompas de jabón de los chavales. ¡Pac! Es muy difícil. Lo único que sí se puede saber es que si somos capaces de anticiparlas o de decir, me da el pálpito que por ahí no se puede seguir más. Que el último duro lo gane el que quiera, el último no, yo no quiero más. La avaricia aquí nos juega una mala pasada. La avaricia personal, para entrar en las burbujas. Cuando convertimos una casa no en un bien, sino en algo con lo que queremos hacer dinero, o cuando titulizamos, cuando convertimos las divisas no en medios de pago, sino en objetos con los que especular de manera, digamos, alocada. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando convertimos el petróleo no en una cosa para echar gasolina al coche, sino en un bien con el que especulamos, etcétera. Entonces, estamos entrando en una cosa que puede tener su dificultad, ¿no? ¿Por qué entramos ahí? Bueno, pues también lo de antes. No solo es por
por irresponsabilidad personal, sí, también por efecto contagio. En fin, hay muchas claves que lo explican. ¿Es posible inmunizarse del todo? Sí. Sí. No, ser muy cauto con esto. O entrar en otras dinámicas de, por ejemplo, esto de la banca ética. Sí, claro. Yo creo que probablemente no será la generalización de lo nuevo, pero es deseable y es bueno y hay que apoyarlo. Y bueno, eso funcionará en la medida en que yo deje de tener la cuenta en Caja Madrid y la ponga en el banco Fiare o en la banca ética. Hace un año y pico monté un sarao con los colegas de la ética de las escuelas de la UNIGES, de las Universidades Jesuitas de España. Monté en Valladolid un simposio sobre finanzas y ética. Y estamos coordinando un libro para sacarlo, para explicar finanzas y ética en nuestras escuelas, ¿no? Por lo menos para que los que pasen por nuestros centros hayan oído de esto. Que luego tomen decisiones o no, eso ya es otra guerra en la vida profesional, pero por lo menos que hayan oído. Y allí vinieron gente de esto de Bilbao a contarnos la experiencia y todo, y realmente a mí me pareció muy sugerente, muy interesante, muy, muy adecuado. Y el tema de la cultura financiera, ahí hay que insistir mucho, pero mira, no hay que ir muy lejos. Tú entras en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Bolsa de Madrid y encuentras consejos y advertencias para un inversor. Y te dan consejos de estos. No te fíes de nadie, no compres nada. Si ves que te dan de más, mira la liquidez, controla el riesgo, mira a ver tal, asesórate, pregunta. Hay una cantidad de instrumentos ya, digamos así, de facts, de esas frequent asked questions, para que no vayas por ahí de ingenuo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que habría que... hay universidades norteamericanas donde a los chavales de primero, les dan un curso obligatorio de gestión financiera, personal. Es decir, les explican qué es un crédito, les explican qué es un préstamo, les explican qué es cultura básica, que tú no puedes, qué es una tarjeta, qué son las comisiones. Yo, por sacar ayer 40 euros de aquí, de una caja de aquí, me clavaron 90 céntimos. Eso es una pasta. Como yo soy pobre, no llevo dinero conmigo nunca, tengo que tirar de cajeros. Y si yo sumo todo lo que pago al cabo del mes, pasa de, bueno, yo qué sé, pues si saco 20 veces al mes, pues imagínate, una pasta. Entonces, bueno, pues a la gente hay que convencerlos de que tienen que formarse un poquito y que hay sitios donde están, que en Internet los tienes. Por ejemplo, insisto, en la página web de la Bolsa o en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ahí viene escrito y muy claro, para que lo entienda cualquiera, qué tienes que hacer y qué tienes que no hacer para que no te tomen el pelo cuando mueves tu dinero en las finanzas. Creo que hay dos preguntas, ya las últimas. Sí, buenos días. Es en relación en el debate que nos ha citado al principio, cuando se suscitó el tema de finanzas y ética como términos antitéticos, y a mí me parece en principio muy, muy buena la solución que le ha dado en el título precisamente de la jornada, que es la dimensión ética de la actividad financiera. Diré hasta qué punto le pregunto, hasta qué punto me parece que sí que coinciden con lo que digo a continuación. El filósofo francés Comte Sponville, hablo de memoria y a lo mejor cito mal el título, pero tiene una obrita que más o menos empieza con la pregunta: ¿el capitalismo es intrínsecamente inmoral? No sé si utiliza exactamente estos términos, pero el concepto... Y él mismo se responde que el capitalismo no es ni inmoral ni moral,
sino sencillamente que es amoral. Dice que lo que le da calidad moral o inmoral es el ejercicio, la actuación, las actividades financieras, en ese caso económicas, que realiza el capitalismo. O sea, que en todo caso yo creo que coincide con que, digamos, no es el instrumento como tal, sino en todo caso el uso que hacemos las personas de esa actividad. Sí, parece si está de acuerdo Sí, con responder. sí. Lo que sí veo es que usted y yo estamos en la misma frecuencia de onda. Es decir, que no es verdad que sea intrínsecamente perverso, sino que depende de cómo se jueguen las cartas y que en consecuencia es susceptible de ser visto, analizado y, por así decir, enjuiciado desde lo mejor o lo peor. Y en ese sentido, bueno, pues no sé exactamente si la formulación del autor y lo que yo dije coincide, pero me da la impresión de que por ahí anda. Yo voy un poco más allá, es decir, yo como este debate lo he tenido que lidiar, por eso lo he afinado bastante. Es decir, yo no creo que sea inmoral por sistema, metafísicamente inmoral. Me niego a creer que algo es amoral, habida cuenta de que está ejercido, y ahí coincidíamos con ello, está ejercido por las personas y en consecuencia las personas son libres y conscientes, y cuando alguien actúa libre y conscientemente se dan las dos condiciones que posibilitan la acción moral, la acción ética. Entonces, bueno, ahí está. No son los marcianos los que compran y venden, o no estamos compulsivamente, instintivamente organizados para funcionar así, sino que podemos racionalmente tomar esas decisiones. Entonces somos responsables, somos imputables, ¿no?, de lo bueno y de lo malo. Y en ese sentido yo creo que a mí me gusta mucho decir que el mundo económico tiene una dimensión ética. Hay un amigo mío que ya murió el año pasado. Era un muy buen profesor, uno de los tipos más listos de Europa que yo conocí en esto. Se llamaba Peter Kozlowski. Peter Kozlowski tiene un librito muy pequeño que está traducido al español, que se llama La ética del capitalismo. Muy bueno. Y bueno, pues sí, efectivamente, el capitalismo es un sistema mejorable y tal, pero también susceptible de ser enjuiciado desde el punto de vista moral. La última pregunta, Laisa. Bueno, van a ser dos preguntas, buenos días, muy concretas. En primer lugar, en su experiencia ha comentado al principio la dificultad para usted que ha sido ser profesor de ética en la Escuela de Negocios, y desde mi experiencia he tenido la dificultad de ser estudiante en una facultad de empresariales y en una escuela de negocios pública, donde no se nos ha hablado de ética de las finanzas precisamente, sino más bien todo lo contrario, que las finanzas pues tienen esa dimensión ética. ¿Usted piensa que es posible introducir en el currículum de las universidades públicas de finanzas una materia como esta? Yo creo que es muy importante. Y luego, desde su experiencia y su conocimiento en la responsabilidad social corporativa, muchas de las grandes empresas españolas del IBEX 35 hablan en sus páginas web de responsabilidad social corporativa, tienen índices o están incluidas dentro de los principales índices éticos a nivel europeo y mundial. ¿Cuánto hay de marketing en esas conductas que dice que tienen? O desde su conocimiento, ¿cuánto hay de realidad realmente que se estén dando esos códigos éticos y conductas éticas en estas empresas? Muchas gracias. Bueno, pues son dos temas que sí que me han preocupado. Es decir, nosotros hicimos un estudio sobre en qué centros, en qué universidades y en qué escuelas de España entera, de empresariales, se impartía ética. Lo hicimos una alumna mía y colega, Ana Bajo, y yo, que trabaja allí, mirando la muestra entera, la muestra completa, de todas las universidades españolas que tienen facultad de empresariales,
o que conceden títulos en administración de empresas. Era en aquel momento, hicimos en el 2007 y 2009 y queremos seguir en ello, ¿no? Un observatorio, es decir, ¿dónde se está dando clase de ética o de responsabilidad social o de sostenibilidad o de buen gobierno? Usábamos esas palabras para encontrar. Y era muy raro encontrar en las facultades esto, menos en las facultades de universidades confesionalmente orientadas, católicas. En las universidades católicas sí había esto, y en las otras no, o no era común. Cuando hicimos la presentación de los resultados fue en el instituto, en la Escuela de Organización Industrial en Madrid, la EOI, que es del Ministerio de Industria, y vino una señora que era colaboradora muy directa de la ministra, entonces era esta Calvo Sotelo de segundo, una señora así delgada de políticas, que de segundo apellido es Calvo Sotelo, pero de primero Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, o sea que es de apellido de raigambre de toda la vida, no Fernández como yo, por favor, hay clases todavía, hombre. Total que tenéis que hacer algo. Hay que. Bueno, pues algo vamos a ver si lo hacemos. Venimos rogando y dando al mazo todo lo que podemos. Y por fortuna, se va notando. Hubo una oportunidad que se perdió, que fue cuando se rediseñaron las cosas para Bolonia, para el Espacio Europeo de Educación Superior. Se perdió la oportunidad de introducir la dimensión ética en los estudios. No se hizo. ¿Por qué? Por el cortoplacismo y chata visión de del mundo académico. No se pero hay algunos campeones que suelen ser gente cristianos con convencimientos profundos, muy activos, como células muy dinámicas, que son gente joven en facultades que están intentando romper para adelante. Yo concretamente tengo una experiencia muy buena en la Universidad de Extremadura. Hace un mes, el día 4 o 5 de marzo, me invitaron a ir a dar y participar en un cursito de formación de profesores. Para abordar temas éticos en clase, pero profesores no de ética, sino profesores de matemáticas, de biología, de arquitectura. ¿Y quién lo lideraba? Un colega joven, un chaval no tendrá 35 años, profesor con todo el ímpetu y toda la fuerza, la juventud, de la facultad, de la Escuela de Ingeniería. Entonces este tío y otros como él están intentando hacer la aplicación en sus terrenos. Y esos hay que apoyarlos mucho. Nos piden ayuda a nosotros, a los de Deusto, a los de SADE, a los que saben que vamos un poco por delante de esto. Y nosotros tenemos cosas que darles. Tenemos un montón de libros. Tenemos 15 libros de ética profesional elaborados, manuales para clase. Es decir, ya no parten de cero, tenemos ahí. Pero hay mucho que hacer. Y luego, respecto a la marketing y responsabilidad social, pues sí, efectivamente. Hay muchísimas empresas que creen que la responsabilidad social corporativa es una palanca de marketing, o que se resume o que se reduce a cubrir estos tics, ¿cómo se llama cuando pones ahí? Checklist, sí. ¿Tiene usted tal? Sí, tal, pum, cubrir esto. Cuando en el fondo no se dan cuenta que la responsabilidad social corporativa es una ocasión para ser más empresa, para ser mejor empresa. Es decir, están quedándose en lo epidérmico, en lo superficial. No van al fondo del negocio. Es que yo hago esto, doy. Es que yo doy para causas justas. No, el problema no es si usted da o no da. El problema es qué gana y cómo lo gana.
No qué hace con lo que gana, sino cómo gana lo que gana. Y me acuerdo de una vez en el Instituto de Empresa, allí en Madrid, María Molina, una escuela que tiene a mí también mucho tronío, me invitaron a una conferencia en la que eran los antiguos alumnos del TEC de Monterrey, del Tecnológico Monterrey. Hay un montón de gente que anda por Europa. Entonces, todos los años